Gloria a Dios. Voy a tocar un tema o estoy tocando un tema que en la iglesia ha sido trascendental en el sentido de que es muy tocado. Es un tema de conversación de siempre en la iglesia del Señor. Referente pues a los dos testigos. La mayoría coinciden en que son Elías y Moisés los dos testigos. Otros como yo decimos que son Enoc y Elías, porque Enoc no murió, Elías no murió, y los dos testigos mueren, son asesinados por la bestia, por el anticristo, son asesinados los dos testigos. Como Moisés, habiendo muerto, habiendo sido sepultado por Dios mismo, en un lugar que no se sabe, va a ser uno de los dos testigos. Y quieren darle la característica a los dos testigos por lo que dice Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 habla de que hacen llover fuego del cielo con sus bocas. Dice, y daré mis dos testigos, dice Dios en el Apocalipsis 11:3, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, haciendo alusión a Zacarías 4:3 y Zacarías 4:11 al 14. Y luego dice, Apocalipsis, siguiendo con Apocalipsis 11, versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. En esto se basan para decir, porque Elías hizo llover fuego del cielo, predijo la sequía y vino sequía. Después clama a Dios cuando se enfrenta a los 400 sacerdotes de Jezabel para que sobre su sacrificio, su holocausto, descienda fuego del cielo. Sea Dios el que envíe el fuego, no él encender la leña, sino Dios. Y sucede. Y en Segunda de Reyes 1, cuando el rey Ocosías cae de la ventana, consulta a lo que no es Dios, a los dioses falsos, para ver si va a sanar. Elías lo recrimina mandándole decir que sí, que no hay Dios en Israel. Y él dice, ¿cómo era el hombre que te habló? Le dice a aquel mensajero. Pues así, es Elías Tisbita. Ve y búscalo, dice. Y va por Elías. eh, y voy a leerles Segunda de Reyes 1, que es donde vamos a ver esto. Segunda de Reyes 1. Gloria a Dios. Dice, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del hecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Envía por él y envía a un jefe de 50 con sus 50 a que vayan por Elías. Dice, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que los consumió a él y a sus 50. Tremendo esto, ¿verdad? Hizo descender fuego del cielo. Envía al rey otro jefe de 50 con sus 50. Dice lo mismo, varón de Dios, y le pasa lo mismo.
Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50 y los consume también. Envía un tercero. Y este, más listo que los otros, habiendo visto las cosas, se humilla y le dice al varón de Dios que, que le tenga precio a su vida y le dé sus 50. Se humilla ante él. Ya Elías no hace descender fuego del cielo. Pero ese hecho de hacer descender fuego del cielo, pues es por lo que se piensa que es Elías. Y está bien, porque Elías hacía descender fuego del cielo y Elías no murió. Elías puede venir como uno de los dos testigos. Tenía poder para cerrar el cielo a fin de que no lloviera, como está en el capítulo 17 de Primero de Reyes, que profetiza una sequía y la sequía viene. Ahí se enfrenta es cuando se enfrenta a los estos profetas de Baal, cuyo sacrificio, pues nomás no, sus dioses falsos no lo hicieron encender. Elías clama a Dios y su holocausto sí es encendido por fuego de Dios. Gloria a Dios. Y de Moisés, pues lo relacionan con las 10 plagas de Egipto, porque dice el versículo 6 del capítulo 11 de Apocalipsis: estos tienen poder, hablando de los dos testigos, para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, en relación con Elías esto. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, en relación con Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Con toda plaga, también en relación con Moisés. Pero repito, Moisés murió. Moisés fue enterrado por Dios. No se conoce el lugar de su sepultura. Y se basan pues en las plagas. Se basan en que estos dos testigos convierten el agua en sangre. Sin embargo, algo más en lo que se basan es en la transfiguración. Cuando aparece Jesús con Moisés y Elías conversando. Y eso lo toman como que, es que Moisés resucitó. Por eso ya estaba junto con Elías hablando con Jesús. Porque ya no está en la tumba. El cuerpo de Moisés sigue en la tumba hasta el día de la resurrección. Pero también se basan en las conferencias de teólogos y escatólogos como Antonio Bolaños, que han estudiado los códigos de la Biblia o han comprado el libro de los códigos de la Biblia. Incluso Bolaños dice que conoció al que inventó los códigos de la Biblia, al que los encontró, dicen ellos, como si fuera un descubrimiento que estaba en la Biblia. ¿Y por qué no me tomé la foto con él? Dice, cuando lo conocí, si hubiera sabido que él iba a ser el que descubriera los códigos de la Biblia, me hubiera tomado la foto con él, ¿no? Parafraseando lo que él dijo. Y que en esos códigos de la Biblia que yo al principio, cuando estaba como pan caliente los códigos de la Biblia, yo leí sobre los códigos de la Biblia. Hablaban de la muerte de Yitzhak Rabin. Según hablaba de la muerte de Yitzhak Rabin, presidente judío, primer ministro judío asesinado por otro judío. De Hitler. Hablaban también de eso, de Hitler. Hablaban de la muerte de Kennedy. Bueno, decía yo, ¿por qué habla nomás del pasado? ¿Por qué habla nomás de gente muerta? ¿Por qué? No hablaba nada, supuestamente era para el futuro, pero del futuro no mencionaba nada. Ese primer análisis sensacional que salió, puras cosas que ya habían pasado. Ya con el tiempo ya empezaron a inventar, porque fueron inventos. No, que mira, está hablando de que va a pasar esto. Y una de las cosas que supuestamente dice el código de la Biblia, esos códigos de la Biblia, de los que decían ellos, hasta Isaac Newton buscó descubrirlos y no los descubrió. Que Moisés fue arrebatado al cielo, que Moisés resucitó y fue arrebatado al cielo, que dicen los códigos de la Biblia. No lo dice la Biblia, ¿por qué lo vamos a creer eso? Moisés está muerto y no va a resucitar para ser uno de los dos testigos, porque ya murió.
no va a morir dos veces. Porque para haber resucitado, fíjense en este detalle, como se han basado, lo que se han basado en los códigos de la Biblia, refutando esa herejía. Porque si suponiendo que hubiera resucitado, como dicen los códigos de la Biblia, y arrebatado al cielo, pues su cuerpo sería semejante al de Cristo, ya no podría morir. Cristo es el único que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó en un cuerpo glorificado. Y nosotros vamos a ser glorificados a la semejanza del cuerpo de Cristo cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Tiren esa basura de los códigos de la Biblia y basémonos en la Biblia. Aunque quieran relacionar las plagas que desatarán los dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis, en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, no es Moisés uno de ellos. No es Moisés uno de ellos. Moisés está muerto y su alma pues está ya con Dios. ¿Y por qué apareció con Jesús en la transfiguración? Pues porque fue al paraíso de Dios. Elías fue arrebatado al cielo, al paraíso de Dios. Enoc fue arrebatado al cielo, al paraíso de Dios. Y que porque Enoc no hizo descender fuego del cielo. ¿Quién dice que no hizo descender fuego del cielo Enoc? No se nos ha contado, la Biblia no nos cuenta la historia de Enoc. Nomás nos cuenta que desapareció porque le llevó Dios, que fue traspuesto para no ver muerte porque halló testimonio de haber agradado a Dios, y que profetizó contra los impíos antediluvianos de su época. Vamos a ver esto, lo que profetizó Enoc, y de él, y son las únicas palabras que existen de Enoc. Cuando ustedes oigan hablar de que en el libro de Enoc, esto y esto otro, no hay un libro de Enoc. Del que desapareció y le llevó Dios, no hay un libro. Las únicas palabras de él que prevalecen, y no las escribió él, son las que están en Judas, y que se transmitieron oralmente, desde antes del diluvio. Y los descendientes de Noé los siguieron transmitiendo. Los famosos libros de Enoc, o el libro de Enoc que se escribieron en el siglo II, son libros apócrifos, novelas baratas, como los libros que escribía Og Mandino en la década de los 70. Dice aquí, hablando de los cristianos que se apartan a cosas perversas, que cayeron de la gracia de Dios, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Esta es la doctrina de la prosperidad, el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré, de querer ocupar el liderazgo de otros, es decir, los liderazgos que Dios da, quererlos ocupar ellos en lugar de la persona a quien Dios se los dio. Y Caín, pues alguien que se niega a reconocer el sacrificio de Cristo, la expiación de Cristo con su muerte, la expiación que logró Cristo para nosotros con su muerte, y mató a Abel, que ofreció un sacrificio por sus pecados, un sacrificio expiatorio que cubría sus pecados. Y Caín no quiso hacer un sacrificio por sus pecados, no quiso matar un animal limpio por sus pecados, quiso ofrecer fruta porque rechazó el sacrificio de expiación. Y estos rechazan el sacrificio de expiación por Cristo y buscan otra forma de salvación. Aquellos que sacrifican animales pero son satanistas y que no lo hacen por Cristo. Otros que dicen que por obras van a ser salvos, están rechazando el sacrificio expiatorio de Jesús. Pero además, el llamado G12, que mediante sus encuentros dice Cristo no los pudo salvar. Aquí mediante el encuentro van a ser salvos. Eso es el camino de Caín, todo eso. Y
Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, dice Judas. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y atención, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él, contra Dios. Esas son las palabras de Enoc, que le habló a los antediluvianos de su época, cuando la maldad ya había crecido al máximo y se acercaba al colmo, al tiempo de Noé. Son las únicas palabras verdaderas de Enoc. No crean en esa basura del libro de Enoc. Pero volviendo al tema, no son Elías y Moisés los dos testigos. Puede ser Elías, eso sí creo, aunque la Biblia no dice quiénes son. No dice quiénes son los dos olivos. No dice quiénes son los dos testigos que son los dos olivos. Podemos decir que Elías es, pero no es Moisés. Es más probable que sea Enoc, porque Enoc tampoco murió al igual que Elías. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Desapareció porque le llevó Dios. Elías fue levantado al cielo en un torbellino. Fueron llevados al paraíso de Dios. Y por eso los dos aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración. Porque están en el paraíso de Dios. ¿Para qué vamos a aferrarnos a resucitar a Moisés? Porque si alguien dice, aunque no sepa de los códigos de la Biblia, de esa herejía, pero haya creído, porque desde mucho antes de que se descubrieran esos códigos de la Biblia, ya se decía que eran Elías y Moisés. ¿De dónde sacaron que era Moisés? Pasando por alto, o mejor dicho, ¿por qué pasaron por alto que era Moisés? ¿Por qué pasaron por alto diciendo que era Moisés? Si Moisés murió, está enterrado, Dios lo sepultó, no ha resucitado. Para resucitar y ser llevado al cielo antes y poder ser uno de los dos testigos, pues necesitaría haber sido transformado, glorificado su cuerpo, y entonces no podría ser tampoco de los dos testigos. No hay manera de que sea Moisés. Entonces pongámonos bien con la palabra de Dios, leamos la Biblia, escudriñémosla y reconozcamos lo que no es bíblico. No sigamos la corriente de los demás, que en el fondo algo nos dice, es que no es así, no porque toda la mayoría lo diga, no es así, no. Si en el fondo algo nos repiquetea, vámonos a la oración y vámonos a la lectura de la Biblia, a la oración para que Dios nos guíe, para que Dios nos revele, para que Dios ordene nuestros pasos en aquello en que estamos equivocados. Los dos testigos van a ministrar durante la primera mitad de la gran tribulación y después van a ser muertos por el anticristo. Los dos testigos no sabemos quiénes son, pero es muy probable que uno de ellos sea Elías y el otro Enoc. Dios les bendiga.